La frase "nadie va al Padre sino por mí", atribuida a Jesús, conlleva una profundidad teológica y espiritual que va más allá de la simple idea de un camino exclusivo hacia la salvación. Está estrechamente vinculado al concepto de cómo la humanidad puede alcanzar la unión con Dios y alcanzar la verdadera perfección espiritual. Jesús, con su vida y enseñanzas, se convirtió en el modelo de cómo los seres humanos pueden emprender este viaje transformador. La búsqueda de Dios, en muchas tradiciones religiosas, se considera la meta última del viaje espiritual, la culminación donde el espíritu regresa a su origen divino. Sin embargo, para lograr esta unión es necesario un proceso de purificación y transformación interior, y el mensaje de Jesús señala el único camino capaz de conducir a esta realización, que está representado por Cristo. El camino, al que se refiere, no es solo cuestión de seguir normas o preceptos externos, sino de interiorizar un proceso profundo de cambio, donde el amor y vivir sus enseñanzas se convierten en el norte del alma humana. Este camino, entonces, es la experiencia continua de una transformación espiritual, donde la naturaleza inferior del ser humano es purificada para que, a través de la pureza y la elevación espiritual, el ser pueda unirse nuevamente con la fuente divina, el Padre. En primer lugar, es importante entender qué significa Padre en el contexto de Jesús, ya que esta expresión se refiere a Dios, origen de toda la creación y principio último de la existencia de todo lo que existe. Dios es visto como el Creador Supremo, el comienzo de toda vida y la meta final de todo viaje espiritual. Para muchos, llegar a Dios es el propósito más elevado, el máximo logro de una existencia que, tras pasajes de aprendizaje y evolución, culmina en el reencuentro con la fuente divina. Sin embargo, la afirmación de que nadie viene al Padre sino por mí subraya que este camino de regreso a la unión con Dios no es automático ni sencillo, y requiere un intermediario esencial. Este intermediario, en este caso, no es una simple figura externa, sino que es el mismo Cristo, que en su naturaleza divina es el punto de conexión entre lo humano y lo divino. Cristo, con su manifestación de amor incondicional, es el puente que permite al ser humano superar las limitaciones de su propia condición terrena, sus debilidades y sus apegos materiales. Jesús demostró con su vida y ejemplo el modelo a seguir para que el ser humano pueda lograr esta unión, superando los límites impuestos por el ego y la materia, y acercándose a su verdadera esencia divina. Esta conexión con Dios, representado por Cristo, es la única manera en que el ser humano puede alcanzar el objetivo supremo de su existencia, la verdadera liberación espiritual. La vida de Jesús, entonces, se convierte en el ejemplo perfecto de cómo el ser humano puede seguir este camino y alcanzar la unión con Dios. No solo señaló un camino, sino que se convirtió en el camino a seguir, ejemplificando cómo la humanidad puede vivir las enseñanzas divinas en un contexto de verdadera transformación. El mensaje de Jesús se centró en el amor, el perdón, la humildad, el desapego de los bienes materiales y la búsqueda de la pureza interior. Enseñó que el amor incondicional es el principal punto de conexión con Dios, el factor esencial para trascender las limitaciones humanas. Esta experiencia de amor, de manera práctica y constante, se convierte en camino hacia la verdadera salvación y unión con el Padre. La afirmación de Jesús, entonces, no es solo un llamamiento para que sigamos sus palabras, sino una invitación para que nos dejemos. Conviértete en una manifestación de este amor divino, tal como Él lo hizo. El camino espiritual del ser humano no se realiza a través de observancias o acciones externas que buscan agradar a Dios de manera superficial, sino a través de una profunda transformación interior, que refleja el amor de Cristo. Siguiendo este camino, el ser humano puede dejar atrás la identidad egoica y carnal y acercarse a su verdadera esencia espiritual, que es la misma esencia de Dios. La idea de que nadie va al Padre sino por mí enfatiza además que la salvación y la unión con Dios no son algo que pueda lograrse mediante esfuerzos egoístas o medios aislados. Destaca la necesidad de transformación espiritual, autoconocimiento y superación de las limitaciones del ego. Para ello, es necesario despojarse de las pasiones, deseos materiales y ambiciones que atan el alma a las ilusiones de la materia. La metáfora del viejo hombre que necesita ser superado es un reflejo de este camino de purificación. El viejo hombre es aquel que está inmerso en deseos y limitaciones físicas y psíquicas, el ser que vive de acuerdo a su ego y necesidades materiales. Para llegar a Dios, este ser necesita morir simbólicamente, es decir, necesita abandonar esas viejas formas de pensar y comportarse que lo aprisionan a la carne y a la materia. El hombre nuevo, a su vez, es aquel que renace a una verdadera vida espiritual, aquel que vive de acuerdo con los principios divinos y trasciende el ego en busca de la perfección. La afirmación de Jesús, al hablar de ser el camino, la verdad y la vida, se refiere exactamente a este cambio de paradigma. Jesús, como Cristo, representa esta nueva vida, y seguir sus huellas significa pasar por una transformación interior, donde el ser humano se vuelve cada vez más parecido a su naturaleza divina, reflejo del mismo Cristo. Además,
Esta frase no debe interpretarse aisladamente ni como un camino único y exclusivo, sino como una expresión profunda de lo que significa la verdadera comunión con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí no es solo una afirmación de un camino excluyente, sino una explicación de que, para alcanzar la salvación y la unión con Dios, el ser humano necesita incorporar los principios del amor incondicional, el perdón y la humildad. Cristo es el modelo perfecto de estos principios, y vivir según Él es vivir según la verdad divina. Cuando Jesús dice que Él es el camino, nos está invitando a seguir sus huellas de entrega total al amor, de perdón ilimitado y desapego de los deseos materiales. El camino es el proceso de transformación que ocurre cuando los seres humanos se entregan al amor incondicional y abandonan los apegos mundanos. Esto no significa que exista un único camino físico o material que debamos seguir, sino que el verdadero viaje es interno y espiritual. Este viaje lleva al ser humano a liberarse de las limitaciones del ego y las pasiones, y a acercarse a su verdadera naturaleza divina, que es la esencia de Dios. Por tanto, la frase nadie va al Padre sino por mí no debe ser vista como una imposición o una barrera, sino como una gran oportunidad para que el ser humano se transforme y alcance la unión con Dios. Jesús nos mostró el camino, y ese camino es un camino de amor, de perdón y de humildad, que conduce a la verdadera libertad espiritual. Cuando Jesús afirma que nadie viene al Padre sino por mí, nos está llamando al camino de la autotransformación, donde debemos liberarnos de las limitaciones del ego y vivir según los principios divinos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el ser humano puede finalmente liberarse de las limitaciones de la materia y alcanzar la unión con Dios, que es el objetivo último de toda la creación y de toda evolución espiritual. Este viaje no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera paz, la verdadera libertad y la verdadera realización espiritual. Si te inspiró el mensaje de Jesús y quieres seguir aprendiendo sobre el camino hacia la unión con Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en el video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con esta palabra de transformación espiritual. Emprendamos este viaje juntos.